Ahí vamos poniéndonos a tono. Ahí veo que estamos ya en el aire. Vamos a empezar entonces dando las buenas tardes en este nuevo programa, en este nuevo encuentro de conversaciones sobre apego. Voy a pasar a saludar con esta voz que me encuentra con una gripe, a mi copartner querida, Zulema Lucía León Valle. Muy buenas tardes, Zuleima, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Vanessa, por verte y bueno, estamos aquí en un programa muy bonito que nos convoca para seguir hablando de conversaciones sobre apego. Bienvenidos también nuestros invitados a esta reunión. Totalmente, totalmente, Zule. Y hoy estamos en la conversación sobre apego número 46. Y elegimos un tema interesante, ¿no? Zule, ¿querés contarnos qué elegimos para hablar hoy? Elegimos hablar de sobreprotección y teoría del apego, ¿verdad? Todo esto que hay que seguir comentándole a las familias y a los expertos que vienen tanta experiencia también a compartir mucho esta información y a toda la audiencia. Por ahí sé que me están viendo ya desde Perú, está por acá Rolando muy al pendiente y probablemente muchas familias van a estar hoy pendientes de esta temática. Muchas gracias por aceptar generosamente esta participación. Totalmente. Es un tema que es muy interesante y es de actualidad. Y como siempre decimos con Zuleima y con los invitados, con quien co-creamos este espacio, la idea no es tomar esto como tips o como consejos, sino simplemente para entender que cada niño es único, que cada relación es única, pero que hay ciertos conocimientos que podemos como profesionales divulgar que pueden ayudar a entender los vínculos, ¿no? Y para empezar, entonces, si te parece, Zuleima, vamos a darle la bienvenida. Las buenas noches por ahí, aunque sean las buenas tardes en Colombia y en Argentina, y en España ya está oscurecida, a José Luis Pedreira. José Luis es psiquiatra, es psicoterapeuta de infancia y adolescencia, es profesor de psicopatología, jubilado en la UNED, vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y coordinador también científico de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud y miembro de IAN España, que es esta enorme organización que nos nuclea a la mayoría de los que estamos acá, que tiene que ver con la red de apego, ¿no? Con la red internacional de apego. Vamos a darte entonces las buenas tardes, José Luis, y muy agradecidas por tenerte nuevamente con nosotras. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy ¿Eh? bien. Y vamos a romper el hielo, José Luis, con la pregunta, ¿cómo Sí. podríamos relacionar o qué te suena a vos cuando hablamos de sobreprotección y teoría del apego? Pues bueno, lo primero es daros las gracias por la invitación y la enhorabuena por la persistencia de la actividad docente a un nivel internacional, que siempre es tremendo y que habéis sobrepasado pues pandemias y demás martingalas, ¿no? Pues cuando me dijisteis lo de la sobreprotección, lo primero que hice fue irme al Diccionario Español de la Real Academia de la Lengua, de la RAE, para ver lo que ponía de sobreprotección. Y la sorpresa que me llevé es que no consta en el diccionario de la Real Academia como sobreprotección. Entonces dije, bueno, pues voy a ver en protección. Y entonces me metí en protección y me dice que es el acto de proteger. Digo, joder, pues sí que vamos bien. Así que me fui a proteger. Y en proteger sí que venía un aspecto importante. Dice, proteger es resguardar a una persona de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima o rodeándolo para que no quede al aire. Amparar, favorecer, defender, preservar, socorrer, atender. Toma, cada una de estas palabras tiene una gran carga significante, ¿verdad? Propiciar, sostener, acoger, tutelar, acompañar, cuidar, conservar, garantizar. Vamos, todas tenían palabras. Pero como no me quedé así como muy satisfecho, me fui, perdón, a un diccionario muy importante que hay en España, que es el Diccionario del Uso Terminológico del Español, que es el diccionario de doña María Moliner, que es una semióloga que hizo ella y que es quizá el mejor diccionario que hay del uso del español, ¿verdad? Lo hizo en su casa, en una mesa camilla, fue represaliada por la dictadura, entonces se dedicó a hacer el diccionario y ya digo, es el diccionario
de más impacto y de mayor prestigio. Y en este diccionario, doña María Moliner nos dice que sobreprotección es dar excesiva protección, amparo o favor con que un poderoso patrocina a los desvalidos, librándolos de sus perseguidores o cuidando de sus intereses y conveniencias. Y para eso pone coraza, socorro, defensa y refugio. Bueno, tela marinera, ¿eh? Tela marinera lo que pone en protección, en proteger y en sobreprotección. Entonces, si lo aplicamos a la infancia, si lo ponemos ya aplicado, la sobreprotección sería la tendencia de las figuras parentales a controlar excesivamente la vida de sus hijos, evitando que se enfrenten ellos solos a desafíos y o riesgos, interponiéndose ellos mismos entre la dificultad, riesgo, posible agresión que puedan tener y la figura de sus hijos. Y en esta situación, lógicamente, al ponerse ellos y al interponerse las figuras parentales, dificultan en gran medida que se pueda desarrollar la autonomía personal, porque son ellos los que paran esos golpes. Por lo tanto, a medio largo plazo podría afectar a la autoestima, considerando la autoestima como respeto de sí mismo. ¿Y cómo va a tener respeto de sí mismo si está viendo que le están invadiendo, le están cortando la situación y no le dejan afrontar las situaciones de dificultad solas? Te afecta también al autoconcepto, porque lógicamente, ¿qué concepto puedo tener yo de mí mismo si la persona que me quiere, me protege y me tiene que enseñar no me deja confrontarme con esas dificultades? Además, lógicamente, va a desarrollar menos competencias emocionales, porque se ven invadidas desde ese fuera. Hay, por lo tanto, una mayor inseguridad para obtener éxito y por desarrollar muchas menos herramientas a la hora de afrontar las situaciones. Como consecuencia, o cómo se hacen estas cosas, pues se hace, por ejemplo, justificando permanentemente los errores de los hijos, por ejemplo, privando la expresión de los deseos y de los sentimientos, ¿verdad? Teniendo un mayor control por medio a veces del miedo o del temor o de la sustitución de lo que está ocurriendo por el cuidado parental, o bien influyendo un poco un sentimiento de culpa porque hay falta de tiempo para interactuar con los hijos, con los trabajos, con el estar fuera de casa, y entonces esas figuras parentales lo quieren sobrecompensar con un aspecto de mucha mayor protección. Entonces, lo que va a dar lugar, ¿verdad?, es que afecta de una manera clara a las bases del apego. ¿Por qué? Porque las características del apego de continuidad y de confianza, lo que hace la sobreprotección es romperlo, porque no es que tenga una continuidad de la situación del apego, sino que la continuidad de la invasión, pero no de la secuencia. Digamos, citar un carrete de Freud cuando vio jugar con el carrete a su nietecillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas figuras parentales? Pues que no le dejan marchar, no dejan que el carrete salga fuera, siempre tienen el carrete en la mano. Y entonces, por lo tanto, no hay una ida y una atracción de esa situación. De tal suerte que el apego va a tener una mala calidad, porque o se está o no se ejecuta de otra forma el apego. Se considera en muchísimos libros de texto como un maltrato emocional, como componente dentro del maltrato emocional. ¿Por qué? Porque invade el mundo mental del niño, disminuye
o impacta en una disminución del aprendizaje relacional, incrementa la inseguridad relacional y de maduración de los niños y hace que esté siempre como la mirada puesta del niño en la madre como para buscar su aprobación o la sensación de dónde está, y de una o de otra manera lo que aparece es un incremento también del autoritarismo de las figuras parentales. La sobreprotección es un incremento de las partes más autoritarias. ¿Y cuál es la conclusión? Pues que un apego que empezó siendo por sobreprotección y por lo tanto muy ligado posiblemente a la situación del apego ansioso o evitativo, se convierte en un apego o puede convertirse en la derivación que hace hacia los malos tratos en un apego absolutamente desorganizado. Yo creo que si vemos un poco las características del niño sobreprotegido, pues es un niño con déficit de confianza, con sensación de inseguridad, con dificultades a la separación de las figuras parentales, buscando una necesidad de aprobación casi constante. No se genera, por lo tanto, seguridad, hay rechazo en cierta medida a la intimidad y hay unas dificultades crecientes de las relaciones interpersonales y afectivas. Y cuando llega a la adolescencia, a veces tiene unas dificultades en el establecimiento de las relaciones sexuales normalizadas propias de la etapa. Yo creo que esto, así como introducción, puede valer. ¿Qué les parece para empezar a ver otras cosas? Sí, absolutamente, José Luis, muy, muy interesante y muy amplia esta presentación, ¿eh? Es mucho material para que podamos pensar y después debatir, ¿no? Que popularmente la sobreprotección se le entiende como mucho amor, pero estamos viendo que en realidad se puede marcar también dentro del destrato o el maltrato, ¿no? Cuando se anula ese niño, cuando se Exacto, priman los intereses de ese adulto y no en exacto, realidad los intereses de ese niño. Así que me parece que exacto. como introducción nos da mucho para poder también seguir conversando. Vamos a seguir ahora con la presentación de Maite Pi. No sé, Zuleima, si tienes ahí la presentación para dar ahora tu visión, Maite. Primero vamos a escuchar tu presentación. Claro que sí, Maite Pi tiene titulación como psicóloga especialista en psicología clínica. Ha estado trabajando durante 39 años en centros ambulatorios y hospitalarios de salud mental, en los últimos 27 años con niños, adolescentes y sus familias, además de años de un trabajo muy valioso en el área comunitaria y trabajando con pediatras y escuelas y centros sociales a los que asisten estos niños, estos adolescentes y sus familias. Además, se jubiló en el año 2019 y a partir de los años 80 empieza su formación en teoría del apego, primero a partir de libros, luego a partir de la observación clínica y a final de los 90 asiste a muchísimos cursos, además de liderar otros tantos, y participa en la creación de IAN España. Entonces, en aquel momento se llamaba IAN Iberoamericano, ahorita es IAN España. Además, ha realizado grandes reuniones y encuentros, además de organizar congresos. Ya también dice por acá que ha colaborado en el Laboratorio de Apego y Desarrollo Humano de la Universidad de Girona y da clases en el máster que desarrolla este laboratorio. Bueno, felicitaciones, Maite, por todo lo que tú has venido haciendo también para la formación en teoría del apego. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. De hecho, sigo colaborando con el Laboratorio de Apego de la Universidad de Girona y dando clases en el máster. Y gracias, José Luis, por esta introducción que has hecho. Precisamente en el año 18 me invitaron a participar en unas jornadas que organizó la asociación de FAPMI, Federación de Asociaciones de Prevención del Maltrato Infantil, creo que es lo que Sí. significa. Y lo que yo presenté fue precisamente una ponencia sobre sobreprotección como una forma de maltrato, porque realmente
sin que los padres sean conscientes, esto creo que es lo más duro, cuando se sobreprotege en exceso, realmente se está ejerciendo un maltrato que no se suele ver, sino al contrario, visto desde fuera, para muchas personas les puede parecer que son unos padres estupendos. Y desde el punto de vista de estos padres, ellos sienten qué es lo que deben hacer. Y eso creo que es algo que a lo largo de mi vida profesional he estado trabajando en muchísimas ocasiones. O sea, yo no entiendo el tratamiento de niños y adolescentes si no se ve al mismo tiempo a sus familias. Y a la vez, pues se trabaja también con el contexto para saber cómo se mueven estos niños y adolescentes en otros contextos, aparte del motivo de la demanda por lo que los padres los traen. Y en muchas ocasiones me he encontrado con niños con dificultades de desarrollo, con trastornos de conducta, con problemas de ansiedad, porque cada niño es único y manifiesta el malestar de forma diferente. Y cuando hemos estado hablando con la familia, pues resulta que estos niños estaban sobreprotegidos. Y hay algo también muy importante aquí relacionado con las figuras parentales, y es que generalmente estos padres y madres que sobreprotegen, por lo menos los que yo me he encontrado, han sido niños que han sufrido a lo largo de su infancia. Niños y niñas a las que han maltratado, a las que les han exigido más de lo que podían hacer, que no han tenido sus necesidades básicas cubiertas, y cuando han tenido hijos, su deseo ha sido que sus hijos e hijas no sufran, que lo tengan todo. Y de esta forma no les han permitido, por ejemplo, recuerdo una niña con 6 años que era una niña muy frágil, muy pasiva, que no sabía hacer nada. Pero es que su madre no le había dejado nunca hacer nada. La vestía, le daba de comer en la boca. Bueno, según ella, la cuidaba mucho porque no quería que sufriera como ella sufrió cuando era una niña. Y ahí, por ahí, pues hay que hacer mucho trabajo con la familia y darles a entender que con esta actitud lo que hacen, como bien decía José Luis, es parar el desarrollo. Los niños y niñas, si se les deja, pues son muy curiosos, exploran mucho y sobre todo si tienen un apego seguro, se van a explorar. Y quizá vamos a imaginar que en la primera infancia, pues sí que ha habido un cuidado más o menos adecuado y han podido desarrollar un apego mínimamente seguro. Pero en el momento en que empiezan a moverse, empiezan a correr, por ahí se les para. Y por ahí paran el desarrollo. Van a subirse a un columpio. ¡Ay, espera que te subo yo y te empujo! Van a ir a un tobogán. ¡Ay, no! A ver, que te vas a caer. Espera. Y con todo eso van inculcando miedo a estas criaturas. Y estas niñas y niños empiezan a crecer con muchos miedos y acaban
como paralizados, aferrados a sus papás y sus mamás, y con muchas dificultades para relacionarse con sus iguales. Algo que cuando yo recuerdo, cuando yo era pequeña, no se daba, pero que ahora en los parques a veces se ve. Es unos niños que pues se pelean por lo que sea, y allí van los padres, y acaban peleándose los padres. Y entonces dices, a ver, los niños han de aprender a gestionar también eso. Otra cosa es que empezaran allí a pegarse fuerte o tal, pero una discusión por un juguete, por algo, pues bueno, como mucho, si la cosa se ve que va a ser muy fuerte, se puede ir allí y decir, a ver, ¿qué pasa? Y entonces negociar, enseñarles a negociar, pero que sean las criaturas las que acaben aprendiendo a negociar, no los padres, porque si no, estos niños, cuando lleguen cuando estén solos en el colegio, allí les van a caer todas encima, porque no van a saber defenderse. Bueno, yo por ahora, bueno, sí que quería decir una cosa, y es que lo que me he solido encontrar también en estos padres son dificultades de mentalización, o sea, dificultades para entender que sus hijos no son ellos, o sea, que tienen necesidades diferentes a las suyas y que pueden ver las cosas de forma diferente a la que tienen ellos de verlas. Y entonces lo que realmente acaban haciendo, acaban educando, es siguiendo sus necesidades, las necesidades de los padres, no las necesidades de los hijos. Y eso creo que es muy importante, porque para desarrollar un apego autónomo seguro, se necesita tener, poder ser uno mismo y no un apéndice de otra persona. Y se necesita sobre todo poder explorar, poder ser curioso, ver los límites. A mí me gustaba mucho una frase, de Winnicott, que hablaba de la madre suficientemente buena. Y decía que la madre suficientemente buena es la que dejaba al hijo explorar y ella quedaba un poco por detrás. Y si la cosa iba bien, bien, pero si llegaba un momento en que se caía, se acercaba al hijo y lo consolaba. Y un poco es eso, ¿no? Es dejar también que los niños y niñas exploren, se equivoquen y de vez en cuando se caigan y entonces van a necesitar que se les consuele. Y ahora sí, lo voy a dejar aquí. Sí, muy interesante, Gracias. Maite, muy interesante y muchas gracias, porque digo, hasta socialmente la palabra sobreprotección tiene como hasta una connotación que podría ser buena, porque es proteger mucho, ¿no? Entonces, qué interesante poder entender los efectos nocivos y esto que planteas vos, esta similitud con una manera de desprotección o de maltrato. En las sociedades modernas podemos entender la sobreprotección como que es bueno, entonces es mucho más difícil criticar a alguien que sobreprotege versus alguien que desprotege. Entonces, qué interesante poner en la mesa que la sobreprotección es una manera de desprotección, porque muchas veces se pone en brújula las necesidades de ese adulto y no se mentaliza, no se empatiza, no se mira lo que ese niño necesita, ¿no? Estas frases graciosas de abrigate que tengo frío, ¿no? Pero que de alguna Sí. manera
tiene que ver con no poder ponerse en ese lugar, ¿eh? Y no hablamos de maldad en este caso, no estamos condenando No, la no, no. paternidad, sino como bien dijiste tú, Maite, tiene que ver con la historia de infancia de ese padre o madre que quizá recibió muy poco y quiere dar Sí, demasiado, o recibió demasiado y no puede todavía entender esto de la mentalización, de entender que hay alguien que es diferente a sí mismo, ¿no? Vamos a seguir Vanessa, hablando. Sí, y quiero Zule. comentar algo también en esta línea que me recordó la respuesta sensible de Mary Ainsworth, que también plantea que respuesta sensible no es dejar llorar, respuesta sensible tampoco es inhibir al niño de que llore o se exprese, digamos, en sus sentimientos de tristeza. Respuesta sensible es precisamente estar ahí, pero también poder dar un espacio para que el niño también aparezca, porque digamos que ella alcanzaba a expresar que a veces los terapeutas o las personas entienden que respuesta sensible es calmar inmediatamente al niño y no permitirle esa relación interpersonal o relacional con su cuidador. Muy interesante, Zuleima. Vamos a tomar ese punto también porque es muy interesante los aportes entonces de Mary Ainsworth. Vamos a darle lugar a nuestra última invitada del día de hoy, que ya nos ha acompañado, Victoria, que es muy interesante porque Victoria Eugenia Euse es pediatra con especialización en trastornos cognitivos y del comportamiento y neuropsicología infantil por la Universidad de Antioquia. Es docente de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana y también entonces desde IAN Colombia nos puede dar una visión aún más amplia desde su lugar de pediatra, qué vinculación o cómo ve ella mismo en estos vínculos de los padres con los hijos, cómo entendés, Victoria, la sobreprotección con esta teoría tan linda y tan rica como el apego. Eh, Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en este programa. Como dices, Vanessa, no es la primera vez y cada que vengo me encanta compartir con todos los compañeros de IAN. Bueno, sí, yo llevo muchos años trabajando con niños y niñas y adolescentes como pediatra y la verdad es cada vez pienso que ser padres hoy en día es muy complejo, es muy difícil, porque antes se tenían muchísimos hijos, eran familias muy grandes, donde al final uno veía, acababan educándose los mayores a los menores, acababan los pequeños imitando a sus hermanos. Pero realmente hoy en las familias donde uno ve que son 2, máximo 3 hijos y muchas familias un solo hijo, esta responsabilidad es bastante compleja, bastante grande. Y el tema de la sobreprotección, pues yo creo que se ha magnificado ahora porque hay mucho temor frente a ser papás, a ser mamás. Desde la gestación hay muchos temores porque la verdad hay muchas mujeres que hoy en día pues, piensan que no deben serlo, no se sienten responsables, capaces, o quieren dedicar su vida a otras cosas y cuando lo deciden a veces lo hacen en una etapa pues más avanzada de su vida y la decisión es de tener un solo hijo, darse esa sola oportunidad y esto genera mucho temor. Además, pienso que digamos que hay muchas veces una confusión. Yo hice lo mismo que hizo José Luis, estuve revisando como los términos, cómo se definen protección y sobreprotección, y pienso que hay mucha confusión con estos términos en torno a lo que es la crianza, porque si miramos, sabemos que el ser humano nace muy frágil, nace muy maduro y necesita muchísima protección, muchísima. Casi que uno pudiera decir, un recién nacido necesita ser sobreprotegido, necesita ser alimentado, vestido, bañado, cuidado, necesita todo. Todavía no empieza ese proceso de como de probarlo solo, de probar él solo. Entonces, digamos que lo que se necesita es que haya unos adultos
que haya unos padres que sean conscientes de cuál es el adulto que el niño necesita, qué es lo que el niño necesita en razón de su edad y de su evolución. Entonces deben ser, los padres necesitan saber que, obvio, un niño que está absolutamente dependiente necesita un padre sensible a todas esas necesidades, un padre que responda, porque uno se encuentra por la vida padres que dicen, no, déjalo llorar para que se haga recio, déjenlo llorar para que se haga fuerte, déjalo que él madure sus pulmones, y muchas frases por el estilo para no responder a las necesidades de un niño pequeñito. A medida que el niño va creciendo, a medida que el niño va evolucionando, esos padres deben irse convirtiendo en los adultos que ese niño necesita, en razón a su edad. Y esto implica ir dando seguridad, dando confianza, dando ese niño que va sintiendo que tiene un adulto cerca, pero que es un adulto que le permite explorar, sobre todo que le permite jugar, porque el niño en medio del juego se va poniendo a prueba a sí mismo y va adquiriendo confianza en sí mismo de lo que es capaz, de lo que es capaz de lograr, de lo que es capaz de hacer. Y el adulto que ese niño, según cada edad, necesita, es un adulto, como decían José Luis y Maite hace un momento, es un padre que esté atento, que esté presente, que esté protegiendo, no dando más de lo que el niño necesita, sino lo que el niño necesita. Y a cada edad las necesidades van cambiando, van evolucionando, y por eso es muy importante conocer mucho, tener un profundo conocimiento de nuestros hijos, porque no todos son iguales. Yo, por ejemplo, hablo de mis dos hijos, que tengo dos hijos, y estos dos hijos son muy distintos. Mi hijo mayor era un niño muy independiente, un niño que muchas veces rechazaba la ayuda, rechazaba el que yo estuviera ahí o el que estuviéramos muy atentos. Él prefería irse, esconderse a hacer sus cosas. No quería ni siquiera que su hermana participara a veces de sus cosas. Y le encantaba llegar triunfante a mostrar cómo lo había hecho solo. Mientras que mi hija siempre ha sido de un temperamento muy cercano, muy apegada, digámoslo así. Ella necesita sentir la presencia, sentir la cercanía. Entonces, y dentro de mis pacientes me encuentro muchos tipos de necesidades distintas. Y creo que la sensibilidad de esos adultos que los niños necesitan es la que te va diciendo, es la que nos va diciendo cuando el niño necesita más o necesita de pronto más independencia, más confianza, y a veces es más temprana, a veces es más tardía, pero creo que los niños hay que darles como ese espacio para que ellos nos vayan mostrando cómo es su temperamento, cómo son y qué necesitan de nosotros. Esa pienso yo es la principal sensibilidad que debemos, digamos, que llevarle a los padres. Ellos deben de alguna manera ir entendiendo, ir leyendo a sus hijos. Es hacer una lectura de cómo son ellos, de qué necesidades tienen, y no forzar. Yo pensaría que no hay que forzar, porque hay niños que les encanta dormir con sus papás, o les encanta sentirlos siempre muy cerca, que hasta muy avanzada edad, digamos, en relación con otros, necesitan esa aprobación de decir, sí, dale, hazlo, tú puedes. Y hay otros que no preguntan, sino que simplemente se avientan, son aventados, tienen un temperamento mucho más arriesgado. Entonces, ya los papás sabrán que a esos niños arriesgados, a esos niños aventados, hay que acompañarlos a veces más para evitarles peligros graves. Pero no quiere decir que no se les permita. Es como dejarlos y acompañarlos, estar muy atentos. Como repito, con la experiencia personal de mis hijos,
Yo recuerdo con mi hijo, nunca mi esposo y yo podíamos sentarnos, por ejemplo, a almorzar o a una cena y dejarlo a él suelto, no podíamos. Uno de los dos tenía que estar detrás, caminando detrás, porque él siempre estaba explorando, siempre estaba encontrando cosas, no tenía miedo. Él iba y tocaba un animal, buscaba un perro sin temor. Y siempre había uno detrás, porque él no tenía miedo de una piscina, no tenía miedo del agua, mientras que la otra hija era mucho más tranquila, estaba siempre jugando alrededor nuestro, no se iba sola, eran muy distintos. Eso cada niño va mostrando y creo que es muy importante responder a la necesidad de cada uno. Sí, muy interesante, Victoria. Y claro, esto que plantea Victoria, ¿no? La pertinencia, esta lectura pertinente de lo que el niño va necesitando en cada etapa vital. Hablaban de Winnicott y aparece la dependencia esta absoluta, típica y necesaria en estos primeros años, y cómo en la pertinencia podemos ir encontrando esta dependencia más relativa, en donde permitamos que el niño vaya explorando. ¿Qué pasa esto con lo que decía Maite? Qué interesante. Que apareciera que al principio se puede generar estos vínculos más seguros, pero cuando empieza a haber el contacto con el afuera, cuando ese niño empieza a crecer, aparece a lo mejor este tema de la sobreprotección, que quizás no es tan notoria cuando el niño es chiquito, ¿no? En la clínica esto lo han visto, ¿qué les parece? Yo con niños tan pequeños no he trabajado, los he visto a partir de, creo que la criatura más pequeña que he visto tenía 2 años y medio. Mm, Pero sí que me han descrito, cuando hablas con los padres, bebés que en principio, pues por lo que cuentan, debían ser bebés con una buena vinculación, o sea, con un apego seguro, por lo que contaban, mm, pues que o sea, cuando un bebé, como decía Victoria, es muy pequeñito, mm, pues de hecho hay que protegerle, yo no diría sobreprotegerle, mm. sino que necesita que los papás estén allí a su disposición, por decir alguna cosa, ¿no? Pero claro, llega un momento en que esos bebés empiezan a andar, empiezan a desplazarse, empiezan a explorar. Y ahí es cuando una expresión que me decían muchos padres es: todo fue perfecto hasta que tuvo 1 año y medio o 2. Entonces empezó a moverse mucho, 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 y ahí, claro, yo no podía dejarlo. Era eso, yo no podía dejarlo. ¿Y por qué? Porque se hubiera hecho daño. O sea, en lugar de estar pendiente, estar detrás, permitir y que el niño pues explorara que eso y se pusiera a prueba él mismo, que con esto se desarrolla autoestima y un buen autoconcepto y la sensación de soy capaz. O sea, en lugar de permitir esto, como decía Victoria con su hijo, estando pendientes por si acaso, pues lo que hacían era no que te vas a hacer daño, no que te vas a caer. O incluso cuando decían, que esto sí me lo han dicho muchas mamás, ¿no? Pues niños de 4 años o así que no saben ni ponerse una bata, y dice, no, es que se lo hago yo porque no sabe. Yo digo, bueno, no sabe, si le dejas, Sí, pero lo hace mal, se abrocha mal los botones. Y claro, y todo esto los críos lo van oyendo. Lo van oyendo. Y entonces algunos, yo he visto niños que la reacción que han tenido ha sido de rebelión, supongo niños con un temperamento un poco más fuerte, y se han rebelado, y entonces el motivo de consulta ha sido los trastornos de conducta, que además los padres no se explicaban, porque con lo que yo estoy pendiente,
cómo puede ser. Y eran niños que incluso pegaban. Yo vi uno que pegaba a su madre. O sea, y yo con 3 años. Y era un niño que en el colegio estaba bien. Pero su estrategia para poner distancia, ¿no, Maite? Maite, de Claro, alguna manera. claro, Mm, claro, pero era una mamá que no le dejaba hacer nada. O sea, en lo que le decía era, mami, yo lo hago. Y ella, no, mi niño, ya lo hago yo. mm. Y eso era algo, pero claro, en estos casos, cuando son tan pequeños, no es difícil trabajar con estos padres, porque en Ok. cuanto tú les hablas y les explicas como realmente quieren a sus hijos, les aman, pues entonces hay, pues bueno, y entonces a ver, ¿qué es lo que tú te crees capaz de hacer? Porque a veces tienen mucho miedo. Entonces, pues vamos a ver por dónde empezamos. Mm. Y poco a poco, pues puedes ir rompiendo esta dinámica, ¿no? Y luego hay otros que ante la misma situación de sobreprotección lo que hacen es quedarse pasivos, como algunos niños que yo he visto que eran súper frágiles, Claro, eso es súper importante, ¿no? frágiles. Maite, y lo abro también a Victoria, podés sacar tu teléfono, hay un poco de ruido, pero ábrelo cuando quieras participar. Qué importante entender entonces que hay algo del temperamento que también influye, ¿no? Que a lo mejor un niño sobreprotegido puede rebelarse y hacer y gritar, y está el otro, ¿no? Casi como esto de indefensión aprendida, en donde el chiquito ya cree que el Ujú, mundo es un lugar peligroso y eso lo va forjando hacia el futuro, ¿no? Y eso sí tiene que ver con los estilos, como contabas, Victoria, ¿no? De tus propios hijos. Hay temperamento, más allá de esto que se va generando con las interacciones, como es la personalidad ya de más grandes, ¿no? ujú, Eh, sí, sí, yo creo que es muy importante. De hecho, lo decían ustedes al principio, los niños son diferentes. Es decir, no hay dos niños iguales, no hay dos personas que podamos eh, eh, tratar igual porque hay características. Cada uno de nosotros viene con una genética, viene con tenemos unos estilos de crianza diferentes, en fin, son muchas cosas, por lo cual yo creo que la gente, la gente de hoy, los jóvenes de hoy, se lo piensan 2 veces antes de tener hijos, Mm, porque yo creo que pues muchos lo han pensado mejor. Bueno, algunos lo hacen porque no quieren compromisos, no quieren responsabilidades, pero yo creo que hay otros que lo hacen o les cuesta y lo dejan para mucho más tarde que las generaciones de nuestros padres, porque tienen más clara, digamos que esa responsabilidad que es única y exclusiva para cada niño, para cada ser humano. totalmente. Y Eh, cada relación, ¿no? Esto que dice Victoria es única. Y me parece interesante, José Luis, a lo mejor explicar un poco cuando vos hablabas de la afectación de las bases del apego, explicar un poco sucintamente, porque a veces se puede malentender qué es el apego y entender esto que hablábamos de la confianza, ¿no? ¿Por qué la sobreprotección afecta este sistema o estas bases de apego? ¿Qué tiene que ver? A ver, para que lo podamos explicar para quien nos escucha, que a lo mejor no entiende bien que apego pareciera estar así, ¿no? Entonces, eh, un poco explicar qué tiene que ver el apego, ¿no? Sí, Cuando yo hablamos creo de que esto. es muy buena pregunta y muy pertinente además. Muy buena y Mm, muy pertinente. Primero, porque eh, el apego es saber a quién, o sea, por parte del niño es saber a quién debe referirse cuando necesita ayuda porque le da seguridad de una manera continua y permanente. Entonces, no hace falta estar todo el día pegado, ¿no? Sino que él puede marchar y saber que cuando tiene una dificultad puede acceder a la persona que le da seguridad, habitualmente el padre o la madre. Pero no es menos cierto que el padre y la madre también tienen que percibir esta situación y por lo tanto
transmitirle el nivel de confianza, de seguridad y de continuidad. Por lo tanto, que cuando haya una dificultad va a estar accesible para ella, lo cual no quiere decir que sea todo el tiempo. La continuidad no es todo el tiempo, sino la permanencia a lo largo del tiempo de la posibilidad de accesibilidad a la figura que te protege. ¿En qué te va a proteger? En lo que necesita en un momento determinado. No lo que necesita la figura parental para suplir su ausencia o para suplir el peligro supuesto que tiene para el niño. Porque si lo que hace la mamá y el papá es suplir lo que cree que necesita el niño, en ese momento lo que está haciendo es suplir las necesidades de ella, de la ansiedad que le produce que el niño tenga esa posibilidad de autonomía, de estar solo, de marchar. O sea, cada vez que un niño dice a papá y a mamá, uy, déjame en paz, le está diciendo que necesita espacio para moverse, ¿no? Cuando le llega un papá y una mamá y le va a dar a llenar de abrazos y de besos, está muy bien. Pero el niño de vez en cuando ves que hace un espantapájaros, ¿no? Hace así con las manos, como diciendo, jope, ya está bien, ¿no? ¿A dónde vamos a parar, ¿no? Yo recuerdo un familiar mío que cuando le pedían, cuando era pequeño, ay, danos un beso, le daba un beso, y llegaba un momento en que decía, se me han acabado los besos. Se me han acabado. Joder, ya está bien. No, era un afán de este tipo. Y, y mi madre, que era una mujer de pueblo, de la zona de Castilla, heavy metal, de esta Castilla profunda, ¿verdad? Nos decía, hay que hacer muchas veces las cosas mal para que una vez se haga medio regular. Entonces, no hay que suplir para hacerla bien. Tienes que pasar por el mal, por el medio regular, por el mejor y a lo mejor llegas al bien, ¿no? Y esto que decía mi madre, yo creo que siendo una mujer tan de pueblo y de esta inteligencia natural, de las enseñanzas naturales, tenía una razón fenomenal. Era, mira, majo, no te lo voy a hacer yo. Tendrás que hacerlo tú muchas veces mal e ir corrigiéndote paulatinamente. Y esto que era en el hacer puede ser también en el relacionarte. No está de más tener un amigo y que te salga rana. Bueno, pues te sale rana. Ya aprende qué ha ocurrido en esa relación para en la siguiente intentar corregirla. ¿Cuántos hay que se casan 6 y 7 veces? Van buscando un algo, no han aprendido nada, no han aprendido en el compartir, lo han hecho por una suplencia y por una identificación de aspectos muy parciales de cada una de las parejas que hayan podido tener. Cuando al final a uno les juntan a veces, pues eso, 2, 3, 4 matrimonios y dices, pero si se ha casado siempre con la misma, solo que se comportaba de una manera distinta porque buscaba una manera diferente o al revés, ¿no? O ellas se han casado siempre con el mismo, aunque buscaran aspectos diferentes y distintos. Entonces, ahí es eh, donde hace falla, ¿verdad? Y donde se ve el fracaso de la parte vincular. ¿Por qué? Porque no se ha ido poniendo eso que comentabais de Winnicott de lo suficientemente buena. Yo no digo que los mamás o los papás, no, lo que hacen es que quieren ser perfectos, quieren ser papás y mamás de libros. Y entonces, claro, no hay ni niños de libros, ni papás ni mamás de libros. Hay que tender a ser, bueno, pues de vez en cuando a meter, Winnicott lo decía muy bien, ¿no? En el libro del niño, la familia y el mundo externo, lo dice de una manera muy clara. Los papás tienen que permitirse equivocarse, tienen que permitirse a sí mismos meter la pata. Y meter la pata significa aprender y aprehender con H intercalada de esa nueva situación de la relación con sus hijos. Y entonces los niños aprenden a ir solventando
problemas, a tener herramientas para confrontar, porque si no les damos esa posibilidad de tener un error y de confrontarse con la realidad, están en el mundo happy y el mundo happy no existe. No, hasta que se cae y ahí no hay recursos, ¿no? Para vivir en ese nuevo mundo, Eso es. casi Truman Show. Ahora, me acordaba un paralelismo que hacía Mario Marrone con respecto al apego, y esto es importante entender que el apego no tiene que ver con el pegote, que el apego, como bien dice José Luis, tiene que ver con esta capacidad o esta posibilidad de recurrir a alguien que consideramos más sabio, que nos puede ayudar, ¿no? Y entonces Mario hacía el ejemplo del aeropuerto, ¿no? Ser esa pista en donde ese avión pueda salir y si hay turbulencia o hay un problema, pueda volver a aterrizar. Ahora, ¿qué pasa cuando nunca lo dejamos, ¿cómo se llama? Salir, cuando nunca dejamos que despegue, Despegar. ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy, pero muy difícil. Y yo pensaba, porque estamos ya cerrando, pensar un poco el paradigma, cómo fue cambiando. Cuando hablaba alguno en su presentación de obediencia y este autoritarismo, estos padres autoritarios, que las cosas eran porque eran, y que ahora pareciera que pasamos a ese, el niño rey, ¿no? En donde hay como una versión de los padres ¿no? Que a veces decimos padres que se le cae la D, ¿no? Padres pares empiezan a ver como esto de falta de límites, ¿no? Como de complacer, de pasar de esta obediencia autoritaria a casi un laissez-faire, que sabemos que la falta de límites definitivamente es una forma absoluta de maltrato, ¿no? ¿Eso lo han Ujú, visto? ¿Quieren comentar algo en lo que es su clínica o lo que quieran comentar? ujú. Sí, bueno, esto tiene que ver con una cuestión importante que es la historia del pequeño dictador, ¿no? El niño se transforma en un dictador de los padres. Si no le ponen los límites, si no se le pone un hasta aquí, por eso decía, el niño tiene que adquirir a lo largo de su proceso de maduración la capacidad de equivocarse, pero también la capacidad de que le digan no y de que acepte el no para poder superarlo. No puede ser todo sí y no puede ser todo conseguido. Hay cosas que no se pueden conseguir y ese está el límite y la realidad, porque si no se convierten en pequeños dictadores. Así es. Bueno, y, Ok. y, y además, y además, este tipo de niños les cuesta mucho adaptarse a cualquier norma. Eso es. Les cuesta mucho relacionarse con sus iguales Eso porque esperan que siempre salirse con la suya eso es. y les cuesta mucho adaptarse, por ejemplo, a la escuela, a las normas de la escuela y a la larga les va a costar mucho adaptarse a las normas sociales, o sea, no van a ser adultos, como diría, funcionales, Mm. porque Correcto, sí. como no se les haya puesto unos límites adecuados, no con autoritarismo. Yo creo que hay que distinguir, el autoritarismo no es bueno, pero sí que hay que tener autoridad. Mm. Los adultos debemos tener autoridad y en un momento dado poder decir no. Y si la criatura se pone a llorar, pues, ¿qué le vamos a hacer? En todo caso, se le dirá, mira, cariño, es que esto no lo puedes hacer. Tú no puedes pegar a este niño porque quiere su juguete. Mm. Es Eso su es. juguete, no es tu juguete. En todo caso, dentro de un ratito pide a ver si te lo deja. Pero ahí hay que soportar el lloro y la rabia de la criatura que no se sale con la suya. Totalmente. Victoria, querías comentarnos algo. Sí, no, quería decir que justamente padres que están tratando de evitarle todo tipo de sufrimiento, todo tipo de disgusto y todo tipo de dificultad a sus hijos, terminan haciendo completamente lo contrario, porque yo pienso que, y creo que es algo muy importante de hacerles entender a las familias, a los papás, antes de que sea tarde o antes de que ya el niño tenga
sea el rey, porque son niños que de pronto van a tener mayores dificultades, mayores sufrimientos y van a ser personas desadaptadas, que no van a lograr adaptarse, no van a lograr construir relaciones satisfactorias, no van a lograr el afecto de otros y eso los va a hacer sufrir más, eso los va a poner en mayor riesgo de depresión, de ansiedad, de muchos otros trastornos que justamente son los que se quieren evitar. Entonces es contradictorio, pero esto es lo que pasa. Sí, sí. Sí, totalmente. No sé, Zuleima, si tenemos algún mensaje. Tenemos muchos mensajes en Facebook, estamos muy sobre la hora, pero a lo mejor podríamos resumir alguno, si quieres, Zuleima. Ok, acá estoy. Bueno, Mm. por acá nos han dejado un mensaje desde México, Enrique Jiménez. Nos ha enviado otro saludo, muy linda Gia, desde Perú. Dice, ¿cómo enfocar a los padres cuando tienen un pequeño de 2 años y tienen la necesidad de trabajar y al mismo tiempo no dejan que les falte nada? ¿Qué se necesitaría enfatizar para cuando pueda haber un cambio? Y dice por acá María Laura Luciani, muy buenas tardes, interesante la exposición, muchas gracias. Siempre me pregunto en los alcances del aislamiento en los tiempos de pandemia en los niños, preadolescentes y adolescentes, en la latencia entre comillas, obligada que se sumó a la latencia evolutiva en la que se despunta el pasaje de la endogamia a la exogamia. Creo que se han activado actitudes de sobreprotección parental muy intensas, en muchos casos a modo de compensar esa suerte de inhibición o torpeza en la exploración autónoma y segura del mundo. Y nos habla Juliana, nuestra Juliana de Cuba. Interesante, como siempre, desde mi experiencia, cuán difícil es que las familias entiendan que la sobreprotección no es saludable y que constituye una forma de manejo. Este es como el resumen de las personas Gracias, que ahorita Zulema. están Sí, acá. un Muy poco hemos interesante. hablado, ¿no? De esto. Quizá la primera pregunta respecto a esta compensación que parece que necesita esta madre que no está en todo el día porque tiene que trabajar y después quizá cuesta volver y poner límites, pero esto es lo que dijimos hace un rato, ¿no? Tiene que Sí, ver con entender el límite como un acto de amor, no como un castigo, ¿no? eso es. Ujú. Y con respecto a la pandemia, ¿qué les parece para ir cerrando? ¿Cómo pudo haber afectado la pandemia en esto de la exploración? Si la exploración tiene que ver solo con salir o la exploración tiene que ver con otras cosas también, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que la pandemia ha sido la excusa maravillosa para echarle la culpa de todo. Y ya ha pasado el tiempo suficiente para decir, ya ha pasado. Tuvimos una pandemia, ahora estamos en otro momento. Que el hecho del confinamiento pudo influir, sin lugar a dudas, influyó. Pero no es menos cierto que después del confinamiento vino la salida y ya está, y se sobrecompensó. Que en algunos momentos esa salida, y porque estaba todavía en esto, bueno, pues apareció una cierta resistencia a cumplir las normas como mecanismo de defensa y de reacción frente a la situación del confinamiento previo. Pues es cierto que eso pudo configurar algunas recaídas en algunas nuevas oleadas de contagio. Pues es cierto, pero no le demos mayor importancia, ya pasó, ya pasó. Y por lo tanto, no podemos echarle la culpa de todo. En aquellos momentos hubo unas consecuencias relevantes, qué duda cabe que las hubo, comportamentales, relacionales, de situaciones adictivas, etcétera, etcétera. Perfecto, las hubo, pero ahora ya estamos en el problema actual, no en la pandemia. Y yo creo que ese es algo importante para transmitir a las figuras parentales y a los chavales. La pandemia acabó, ahora hay que afrontar las dificultades, los problemas y las situaciones que origina. Eso yo creo que es más positivo que regodearnos en la pandemia. Sí, salir un poco para qué Bueno, hacemos a partir de ahora. Sí, Maite, que estamos terminando. no, que desde mi experiencia, yo durante la pandemia ya me había jubilado, ya no atendía, pero sí que lo viví en la familia, ¿no? Pues hay quien tiene niños pequeños, precisamente
un sobrino nieto nació 2 días antes de que se iniciara el confinamiento, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, que creo que también depende mucho de las relaciones que ya previamente y las dinámicas que Eso hubiera es, en esta familia. eso es. Ah, y no le Eso es. podemos, como dice José Luis, echar la culpa de todo. En casa también se puede explorar, no sé, también Eso es. se puede jugar, leer, comentar películas, yo qué sé. Desde lo que yo he visto ha sido esto. Lo que he observado es que dependía mucho de las relaciones. Sí. Yo Absolutamente. también Vamos. quisiera hacer un comentario y tiene que ver con la búsqueda muy rápida cuando no se dan este tipo de exploraciones en la casa de la patología, ¿no? Del diagnóstico rápido. Y también creo que hay que permitirse eso que ustedes proponen de reconocer el ritmo del niño, reconocer también que no todo se debe llevar, digamos, a la patología, sino a la reflexión porque el Claro. niño también va a explorar y va a cometer algunos errores que también van a permitir otro tipo de experiencia y no necesariamente seguir a llevarlo a un Claro. diagnóstico clínico que no le da oportunidad a los padres de hablar, Eh, de ver otras referencias. Mire, yo hice el estudio de investigación que se hizo en España sobre toda la población española, que la llevó a cabo el Centro de Investigaciones Sociológicas. Yo fui el director del estudio de salud mental. Y eso originó de publicar una monografía y un libro sobre la situación. Parecería que estoy echando piedras contra mi tejado, ¿no? Estoy diciendo, esto no es así. Pero bueno, no, esa es la consecuencia. Por eso he hecho los libros, para que se vean las situaciones y por lo tanto se tenga una posición crítica. Y la primera posición crítica es la posición crítica del autor de la historia, ¿no? Y no es que sea ni bueno ni malo, pero miren, que hay síntomas de la serie depresiva y síntomas de la serie ansiosa. Sí, pero eso no significa ni que tengan trastornos de ansiedad ni trastornos depresivos. ¿Por qué? Porque hay una categoría que se nos olvida a todos los clínicos, que es las reacciones psicológicas de adaptación cuando se padecen trastornos somáticos que tienen una clasificación en otro lugar. Y esa es una categoría específica que origina persistencia de los síntomas, duración mayor de ellos, reagudizaciones de esos síntomas, pero está relacionado con cómo se vive, como muy bien decía Zuleima, y cuál es, y como decía Maite, la situación anterior. ¿Cuál es la estructura previa que sostiene la manera de manifestación? Y entonces podemos entender si son estructuras comportamentales o estructuras psicosomáticas o de somatización o estructuras más emocionales, pero como estructura, como síntomas, no como procesos. Excelente. Estamos ahí ya pasaditos. Les agradecemos con Zuleima, Maite, Victoria, José Luis. Un placer esta conversación que nos unió hoy. Recuerden que todas nuestras conversaciones están en el canal de YouTube Conversaciones sobre Apego. Y nos vemos de acá a 15 días. Gracias Maite, gracias José Luis, gracias Victoria y gracias Zuleima en esto que estamos intentando difundir para un mejor bienestar. Un abrazo, Gustazo cuídense. y hermoso Cuídense, Gracias por a programa. favor. vosotras. Saludos Cuídense. a Gracias. Juliana, Un que está abrazo. ahorita en España. Un abrazo para chaito. Hasta todos. luego. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.